Culiacán, México. 3 de marzo de 2008, 10:32 de la mañana. 3 agentes de la DEA entraron en el restaurante Don Pedros, gritando órdenes en español mal pronunciado. Armas en mano, chalecos antibalas, confianza de quienes creían que estaban realizando la detención del siglo. FBI, al suelo. Todos al suelo ahora. El restaurante quedó en silencio. 25 personas dejaron de comer. Los meseros se congelaron con las bandejas en las manos. Y en el rincón del fondo, en una mesa sencilla, un señor de 60 años siguió cortando su bistec con calma. Ni siquiera levantó la vista. Los agentes avanzaron hacia él. Usted, señor, al suelo, ahora. El hombre depositó el tenedor y el cuchillo en la mesa con delicadeza. Se limpió la boca con la servilleta. Tomó un sorbo de agua, y entonces, finalmente, levantó los ojos. En ese momento, los 3 agentes de la DEA se dieron cuenta de algo. Todo el restaurante los estaba mirando. No con miedo, con lástima, porque acababan de gritar, en el momento equivocado, al hombre equivocado. Su nombre era Ismael Zambada García, pero todos lo conocían como el Mayo, y ellos no tenían la menor idea del peso que tenía ese nombre. Para entender lo que pasó en ese restaurante, necesitas entender quién era el Mayo en 2008. No era el narcotraficante que salía en los titulares. No era el tipo que ostentaba vehículos blindados o joyas de oro. El Mayo era diferente. Era el fantasma, el arquitecto, el hombre que construyó el cártel de Sinaloa no con violencia, sino con inteligencia. Mientras otros capos guerreaban y morían jóvenes, el Mayo tenía 60 años y nunca había pasado un solo día en prisión. Mientras otros construían mansiones absurdas, el Mayo vivía en casas sencillas que cambiaba cada semana. Mientras otros organizaban fiestas con narcocorridos y atraían atención, el Mayo almorzaba en restaurantes de barrio como un jubilado cualquiera. Pero no te equivoques. En 2008, el Mayo controlaba la mayor ruta de cocaína del mundo. Movía 100 toneladas al mes a través de la frontera. Tenía jueces, policías, políticos y generales en su nómina. Y lo más importante, tenía algo que ningún otro narcotraficante poseía: respeto absoluto. 3 semanas antes de ese día en el restaurante Don Pedros, la DEA había recibido una denuncia anónima. Una voz distorsionada por teléfono. El Mayo almuerza todos los martes en el Don Pedros en Culiacán. Siempre la misma mesa. Siempre solo. Siempre a las 10:30. Los agentes no creían en su suerte. El hombre más buscado de México, con una recompensa de $5 millones, ¿almorzando en público? Parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero lo verificaron. Enviaron a un agente mexicano encubierto. Confirmó. Un señor con gafas, cabello gris, traje discreto. Todos los martes. Misma mesa. El plan se trazó. Operación Relámpago. 3 agentes estadounidenses, 6 policías mexicanos de confianza. Entrar, detener, salir. Simple, rápido, histórico. Lo que la DEA no sabía es que esa denuncia anónima no fue casualidad. Fue una invitación. Y el Mayo los estaba esperando desde hacía 3 semanas. Déjame explicarte algo sobre el Mayo que la mayoría de la gente no entiende. No sobrevivió 40 años en el narcotráfico por ser violento. Sobrevivió por entender a las personas, por saber que todo hombre tiene un precio o un miedo. Y él usaba ambos con maestría quirúrgica. En 2007, un año antes de este incidente, los estadounidenses habían detenido a uno de sus principales operadores en Tijuana. Un tipo llamado El Tigre. La DEA le ofreció un acuerdo a El Tigre, 20 años en lugar de cadena perpetua si entregaba a El Mayo. El Tigre aceptó. Dio direcciones, rutas, contactos, todo. La DEA montó 3 operaciones basadas en su información. Todas fallaron. Las casas estaban vacías, las rutas abandonadas, los contactos desaparecidos. ¿Por qué? Porque el Mayo ya lo sabía. El Tigre tenía una hermana en Guadalajara. Ella tenía un hijo de 8 años. Una semana después de que el Tigre empezara a hablar, la hermana recibió un sobre. Dentro había fotos del niño saliendo del colegio, el horario exacto de entrada y salida, el nombre de la maestra y una nota. El Tigre sabe lo que tiene que hacer. Al día siguiente, el Tigre informó a la DEA que había inventado todo, que mentía para obtener un mejor acuerdo. Los cargos cayeron. Recibió cadena perpetua. Y el hijo de la hermana siguió yendo al colegio normalmente. Eso era el Mayo. No mataba a familiares. No necesitaba hacerlo.
La amenaza era suficiente, porque todo el mundo en el narco sabía una cosa: el Mayo siempre cumplía sus promesas, todas, las buenas y las malas. Así que, cuando esa denuncia anónima llegó a la DEA, no fue de un informante desesperado, fue el propio El Mayo orquestándola. ¿Por qué? Porque necesitaba enviar un mensaje, y no a los estadounidenses, a los mexicanos. En 2008, el cártel de Sinaloa estaba en guerra con el cártel de Juárez. La violencia escalaba, cuerpos apareciendo, demasiada atención, demasiada presión. Y dentro del propio cártel de Sinaloa había jóvenes impacientes, gente como el Chapo queriendo resolver todo a balazos. El Mayo necesitaba demostrar algo, necesitaba recordar a todos por qué él era quien era, por qué, después de 40 años, seguía libre mientras generaciones de narcotraficantes habían muerto o sido capturados. Así que montó una escena, un teatro, y los actores principales ni siquiera sabían que estaban en el escenario. Volviendo al restaurante, los 3 agentes de la DEA rodearon la mesa de El Mayo. «¡Está detenido! ¡Manos en la cabeza!». El Mayo no se movió. Miró lentamente a cada uno de los 3 agentes. Luego miró a los 6 policías mexicanos que habían entrado con ellos. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. «¿Ya comieron?», preguntó en un inglés perfecto. «Porque si van a llevarme, me gustaría terminar mi almuerzo primero. La carne aquí es excelente». Uno de los agentes avanzó, intentando sacarlo de la silla. En ese momento, uno de los policías mexicanos dio un paso al frente. «Agente, creo que mejor esperamos afuera». El agente estadounidense se volvió furioso. «¿De qué estás hablando? Tenemos orden de detención». El policía mexicano miró al suelo. «Por favor, tengo familia». Fue entonces cuando los 3 agentes de la DEA empezaron a entender. Miraron alrededor del restaurante. Las 25 personas seguían inmóviles, pero no tenían miedo. Estaban esperando. Los meseros, los clientes, el dueño del restaurante detrás del mostrador. Todos esperaban ver qué pasaba con los 3 hombres que se habían atrevido a gritarle a El Mayo. El Mayo terminó de cortar otro trozo de carne, masticó despacio, tragó, y entonces habló, aún en inglés. «Agentes, son jóvenes, valientes, respeto eso. Pero hoy cometieron 2 errores. El primero fue creer que mi detención sería tan simple. ¿Creen que en 40 años nadie ha intentado lo que ustedes intentan ahora?». Hizo una pausa. El segundo error fue más grave. Vinieron con solo 3 estadounidenses y 6 mexicanos. Los 6 mexicanos trabajan para mí desde hace años. Y en este momento, hay 40 hombres afuera de este restaurante. No van a disparar, no van a secuestrarlos, porque yo no trabajo así. Pero ustedes tampoco van a llevarme. Así que les sugiero lo siguiente». El Mayo empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. «Van a salir de aquí, van a volver con sus jefes, y van a contar exactamente lo que pasó. Van a decir que el Mayo Zambada estaba exactamente donde la denuncia decía que estaría. Van a decir que no resistió, no amenazó, no huyó. Van a decir que simplemente preguntó. ¿Están seguros de que quieren hacer esto?». El agente mayor, un tipo de unos 45 años, tragó saliva. «¿Eso es una amenaza?». El Mayo negó con la cabeza. «No, es un recordatorio. Pueden detenerme hoy. Pueden llevarme. Pueden ponerme esposas y arrastrarme de aquí. Pero mañana, 10 personas tomarán mi lugar. Y pasado mañana, tendrán una guerra en sus manos que hará que lo que está pasando ahora parezca un juego de niños». Tomó su abrigo del respaldo de la silla. «Yo estoy manteniendo la paz, no por bondad, sino porque la paz es buena para los negocios. ¿Quieren sacarme de escena? Prepárense para el caos que vendrá después». El Mayo caminó hacia la puerta. Los 3 agentes no se movieron. Los 6 policías mexicanos bajaron las armas. Y el Mayo salió del restaurante, subió a un Toyota Corolla viejo y se fue manejando. Solo. Como siempre. Los agentes de la DEA no dispararon, no corrieron detrás. Porque en ese momento entendieron algo que los libros de historia tardarían años en registrar. El Mayo no era solo otro narcotraficante. Era una institución, un mal necesario que mantenía a raya males peores. Cuando los agentes regresaron a la base, fueron interrogados durante 6 horas. ¿Cómo dejaron que escapara? ¿Por qué no dispararon? ¿Por qué no llamaron refuerzos? Contaron la verdad. Y la verdad era simple. Habían gritado en el momento equivocado. Al hombre equivocado. 3 semanas después, la DEA recibió un paquete. Dentro había un DVD.
En el DVD, una grabación de seguridad del restaurante Don Pedros mostraba todo: los agentes entrando, el Mayo hablando, ellos saliendo, y una nota. Para que entiendan, podría haber hecho que esto terminara de 50 maneras diferentes. Elegí dejarlos ir. Recuérdenlo la próxima vez. El DVD nunca se hizo público. Quedó enterrado en los archivos de la DEA, pero la historia se filtró. Y en el mundo del narco, de México a Colombia, todos oyeron lo mismo. 3 agentes estadounidenses intentaron detener a El Mayo a plena luz del día, y él simplemente terminó su almuerzo y se fue. ¿Esa denuncia anónima? Era de El Mayo. Toda la operación era suya. Orquestó su propia casi detención para probar un punto, para mostrar a los jóvenes impacientes del cártel que la fuerza no es poder, para mostrar a los mexicanos que controlaba incluso a la policía, y para mostrar a los estadounidenses que detenerlo sería posible, pero no sin consecuencias. En los días siguientes al incidente, la historia se difundió, pero no como quería la DEA. En los mercados de Culiacán, en las esquinas, en los bares, la gente contaba la historia con orgullo. ¿Oíste? Los gringos intentaron agarrar a El Mayo en el Don Pedros. Ni siquiera se levantó de la mesa. Para entender el impacto, necesitas el contexto. 2008 era el apogeo de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón. Soldados en las calles, helicópteros en el cielo, operaciones militares todos los días. El gobierno estaba desesperado por mostrar resultados, y El Mayo acababa de probar que, incluso con todo ese aparato, seguía intocable. Pero el mensaje más importante no fue para los estadounidenses ni para el gobierno mexicano, fue para el interior del propio cártel de Sinaloa. 2 meses después del incidente en el restaurante, hubo una reunión en una finca en las afueras de Culiacán. Estaban presentes los principales líderes del cártel: El Chapo Guzmán, Ignacio Coronel, Juan José Esparragosa, y en el centro, como siempre, El Mayo. El Chapo estaba furioso. Arriesgaste todo. Si te hubieran agarrado, el cártel entero se derrumbaba. El Mayo encendió un cigarro con calma. Joaquín, no entendiste. Nunca me iban a agarrar. Aquello no fue un riesgo, fue una demostración. ¿Demostración de qué? Golpeó la mesa el Chapo. ¿De arrogancia? ¿De suerte? El Mayo expulsó el humo despacio. De control. Mostré que incluso cuando saben exactamente dónde estoy, incluso con un equipo de élite, incluso con orden de detención, no pueden tocarme. Porque no controlo solo rutas y cargamentos, Joaquín. Controlo personas. Y mientras controle personas, somos invencibles. Esa reunión marcó un punto de inflexión. El Chapo siguió siendo el rostro público del cártel, el nombre en los titulares, el hombre que todos cazaban. Pero, ¿El Mayo? Volvió a las sombras, donde siempre operó mejor. Y durante 16 años, siguió haciendo exactamente lo que siempre hizo, moviendo toneladas de cocaína, pagando millones en sobornos, manteniendo la paz cuando era necesario, ordenando muertes cuando era inevitable. Pero siempre, 3 pasos adelante de todos. Hay una historia que exagentes de la DEA cuentan en off, nunca oficialmente, siempre después de unas cervezas, cuando los grabadores están apagados. En 2012, 4 años después del incidente del restaurante, la inteligencia estadounidense había localizado a El Mayo en una finca específica. Esta vez estaban seguros. Satélites confirmaron. Informantes múltiples. Incluso interceptación telefónica. Montaron la mayor operación desde la captura de Pablo Escobar. 3 helicópteros, 50 soldados de élite, agentes de la DEA, de la CIA, de las Fuerzas Especiales Mexicanas. Irrumpieron en la finca al amanecer. Derribaron puertas, revisaron cada habitación y encontraron que una mesa puesta para el desayuno, aún caliente, una taza de café a medias, un periódico abierto en la página de crímenes y una nota: mejor suerte la próxima vez. El Mayo había salido 15 minutos antes. Alguien lo había avisado. Alguien siempre avisaba. La verdad que pocos entienden es que El Mayo no era solo un narcotraficante que sobornaba a autoridades. Era un empleador. La mitad de Sinaloa vivía directa o indirectamente del cártel. Campesinos cultivando amapola, químicos produciendo fentanilo, choferes transportando cargas, mecánicos reparando vehículos, contadores lavando dinero, abogados defendiendo presos, médicos tratando heridos, sacerdotes bendiciendo muertos. Por cada persona que trabajaba directamente para El Mayo, había 5 que dependían indirectamente de ese dinero.
Cuando entiendes eso, entiendes por qué detenerlo era imposible. No porque fuera violento, sino porque era necesario. Quita a El Mayo, y miles de familias pierden el sustento. Quita a El Mayo, y el vacío de poder crea una guerra que mata miles. Los políticos lo sabían, los estadounidenses lo sabían, y El Mayo sabía que ellos lo sabían. En julio de 2024, El Mayo hizo algo que nadie esperaba. Se entregó. No fue capturado en una operación espectacular. No fue traicionado por un aliado. Simplemente subió a un avión privado en México y aterrizó en El Paso, Texas. A los 76 años, con problemas de salud, decidió que era hora. En sus propias palabras durante el interrogatorio: construí un imperio. Sobreviví a 5 presidentes mexicanos y 4 estadounidenses. Vi generaciones de narcotraficantes nacer y morir. Ahora quiero ver crecer a mis nietos, aunque sea desde una prisión. Incluso en su rendición, El Mayo controló la narrativa. No fue derrotado, se retiró. Aquel día en el restaurante Don Pedros, en 2008, fue más que un encuentro entre narcotraficante y autoridades. Fue una clase magistral de poder. Los 3 agentes de la DEA entraron con armas, chalecos, autoridad legal. El Mayo tenía solo su reputación. Y la reputación ganó. Porque en el mundo donde operaba El Mayo, la fuerza bruta es temporal. Las conexiones son permanentes. El miedo pasa, el respeto queda. Y el control no viene de gritar más alto. Viene de saber cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio lo diga todo. Aquellos 3 agentes de la DEA entraron en el Don Pedros pensando que harían historia. Salieron formando parte de la leyenda de El Mayo. Y esa es la diferencia entre gritar fuerte y tener peso. El Mayo nunca necesitó gritar. El mundo entero ya lo estaba escuchando. Probó que el verdadero poder no está en ser el más temido, sino en ser el único insustituible. Y durante 40 años, nadie logró probar lo contrario.